tal, discípulos de Jesús? Qué bueno estar nuevamente aquí con vosotros, aquí en su espacio en los pasos del Maestro. Qué tiempo de edificación maravilloso ha sido esto, porque nos ayuda a crecer. Este es el tercer episodio del tema seguridad de salvación. Hemos hablado primero de los beneficios que recibimos cuando creemos en Cristo, como tener comunión con Cristo, redención, perdón de pecados, ser hechos hijos de Dios, tener vida eterna. Pero también nos hicimos una pregunta: el día en que recibimos a Cristo por la fe en nuestros corazones, experimentamos algo, hubo alguna experiencia emocional. Descubrimos que algunos tuvieron una experiencia bonita, otros no tuvieron una experiencia emocional trascendental, pero dejamos claro que nuestra confianza de que tenemos esa salvación no se basa en las cosas que podemos hacer nosotros mismos para adquirir esa salvación, sino en lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho en su palabra para que nosotros tengamos esa seguridad. Y en el episodio anterior hablamos de ese trencito donde aprendimos que la fe, que es el combustible espiritual, no debe ser puesto en las emociones, que son biorrítmicas e inconstantes, sino debe ser puesta en la palabra de Dios. Y nos hicimos la pregunta: ¿en qué basamos nuestra fe de que Cristo entró en nuestro corazón, perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna y nos ha hecho sus hijos? Y usted debió haber puesto una respuesta. Espero que la respuesta haya sido poner mi fe en la palabra. Mi fe está basada en la palabra de Dios y no en mis propias emociones. Hoy yo quiero que miremos la siguiente pregunta ahí en el material, en ese pasaje de Juan 6:47, donde podemos leer así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora quiero que note la expresión. Jesús dijo, el que cree en mí, y ahí hay una línea en el folleto, allí en la guía, en el manual, tú puedes ver, hay una línea para llenar. Y dice, el que cree en mí, vida eterna, aparece la línea. Según ese versículo, ¿cuál es el término que debería aparecer? Lo leo de nuevo para que lo captes. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que la palabra que escribirías allí sería tiene. No dice tuvo, no dice tendrá, dice tiene. ¿Quién? El que cree en mí. ¿Eres tú un discípulo de Jesús porque creíste en Cristo? Ahora, si crees en Cristo, ¿qué dice respecto a la vida eterna? ¿La tendrás? ¿La tienes o la tuviste? La tienes, ¿verdad? No hay que esperar a morirnos para saber si la tenemos o no. En el momento en que hemos creído en Cristo, tenemos esa vida eterna. Ahora, esa expresión nos deja la pregunta: ¿será que Él nos mintió? ¿Será que Él no fue honesto al decirnos esto? ¿Será que podemos dudar de, es que no estoy seguro si la tengo o no la tengo? Porque es que hay días en que yo me siento como no tan alegre, y tal vez ¿será que esos días no tengo la vida eterna, y los días en que la paso bien como que sí la tengo? Ese es el problema de algunos creyentes. Tienen una fe fluctuante porque la depositan en sus propias emociones. Y las emociones, como dijimos en el episodio anterior, son biorrítmicas, son inconstantes, son inestables, dependen de temas nutricionales, temas hormonales, circunstancias que nos rodean, ideas que vienen a nuestra cabeza, condiciones socioeconómicas, y por supuesto hay demasiadas variables que alteran nuestro estado anímico. Así que no es un terreno confiable en nuestras emociones para decir que vamos a depositar nuestra fe en ellas y poder creer que tenemos la vida eterna. Así que si tuviste una experiencia de una deliciosa paz, o de un calor maravilloso, de una alegría maravillosa en aquel momento en que recibiste a Cristo, una experiencia bonita, pero la seguridad no la puedes afirmar en ello, sino en lo que Dios ha dicho. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él no nos ha mentido y por lo tanto debemos estar seguros de lo que Él ha dicho. Hoy yo quiero que pensemos en un episodio bíblico
del que Jesús habló en Mateo 7, 24 al 27. No está allí en el manual, pero hoy meditemos sobre esto para hablar un poco más acerca de la seguridad de nuestra salvación. Dice Jesús aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que Jesús dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, a la luz de este episodio, yo quiero que meditemos un poquitito acerca de, esto es denominado los dos cimientos, ¿sí? Pero meditemos un poquito sobre esto porque de alguna manera lo que este pasaje nos está enseñando es las dos formas en que se puede vivir la vida. Una forma en la que se puede vivir la vida es una forma en la que podemos escuchar las cosas que Jesús dice y no creerlas, o simplemente escucharlas, parecernos interesantes, bonitas, pero no hacer de esas palabras el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Y existe el otro grupo de personas que escuchan lo que Jesús dice y lo cree categóricamente y sobre eso edifica su casa, edifica su vida, da fundamento y estructura. Y entonces, por cuanto ha puesto su fe y hace por lo tanto lo que Jesús dice, va a recibir el maravilloso beneficio en su vida de lo que Él dijo que haría. Ahora, cuando vemos la historia de las dos casas en los dos cimientos, Jesús está distinguiendo el cimiento como la práctica a partir de la fe, el hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Cuando Él dice en el pasaje que estamos estudiando de Juan 14, 46, 47, el que cree en mí, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, está diciendo una verdad fundamental de la vida cristiana y que es el cimiento de nuestra fe en cuanto al tema de la seguridad de salvación que estamos tratando. Yo estoy seguro de mi salvación no por mi comportamiento. Yo estoy seguro de mi salvación no por lo que yo pueda sentir cuando recibí a Cristo. Yo estoy seguro de mi salvación no por las bonitas obras o la generosidad que yo pueda tener hacia otras personas o los rituales religiosos que yo pueda practicar. Mi seguridad de salvación no está cimentada en lo que yo pueda hacer por mí mismo. Yo estoy seguro de mi salvación porque Dios no miente, porque Él dijo que si yo creía en Él, Él me dio vida eterna, ya la tengo. Y ese es el fundamento sobre el cual he venido edificando mi vida, el fundamento de lo que Jesús ha dicho, como aquí en esta experiencia que Jesús relata de este episodio. Escuchar su palabra y parecer bonita y maravillosa, qué bonitas las enseñanzas de Jesús, sus palabras son muy bonitas, fue un bonito personaje, maravilloso personaje, pero yo sigo viviendo mi estilo de vida y no edifico mi vida y no actúo según los lineamientos o sus mandamientos, pues entonces yo no estoy edificando mi vida sobre ese cimiento sólido de sus palabras. Y si yo no hago eso, pues la gran diferencia en las dos casas estaba en el cimiento. Pero a las dos casas les vino lluvia, dice el pasaje, vinieron lluvias, ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y la que estaba edificada sobre la roca no cayó. Y la que estaba edificada sobre la arena de las emociones, esta cayó. Ahí está la diferencia entre la una y la otra. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué estás edificando tu vida como discípulo de Jesús? ¿Sobre tus obras? ¿Sobre tus experiencias religiosas, los rituales que tú puedes hacer? ¿Sobre tus emociones? ¿Crees que puedes comprar los beneficios de la salvación haciendo buenas cosas, dando dinero a los pobres?
No es esa la forma. Esas buenas obras no digo que sean malas o que no haya que hacerlas, pero no deben ser el cimiento sobre el cual nosotros deberíamos poner nuestra fe o el cimiento sobre el cual edificamos nuestra vida como discípulos de Jesús. Así que aquí tenemos que tener en cuenta que cuando dijo Jesús algo y yo lo encuentro en la Escritura y lo leo y el Espíritu Santo me da convicción sobre esa palabra, debo constituirla en el cimiento sobre el cual tomo decisiones, sobre el cual edifico mi vida, sobre el cual gestiono mis emociones, sobre el cual construyo mi cognición o mi mente, sobre el cual fundamento todas las dimensiones de mi vida, porque Dios no quiere que yo fundamente el departamento religioso de mi vida, sino todas las dimensiones de mi vida sobre lo que Él ha dicho. Si mi fe se edifica, o si mi vida cristiana se edifica sobre la arena de las emociones, cuando vengan los vientos, cuando venga la lluvia, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las crisis, mi vida se derrumbará. Todos pasamos por crisis. Lo interesante en esta historia que Jesús da es que tanto la casa que está edificada sobre la roca como la casa que fue edificada sobre la arena, le sucedieron los mismos acontecimientos, los mismos eventos naturales. Fueron golpeadas por el agua, el viento, y la diferencia estaba en el resultado final de la crisis. Una perduró, la otra se derrumbó y hubo pérdida. Por eso los grandes ingenieros, los ingenieros responsables, hablo de los ingenieros civiles, cuando construyen las estructuras de grandes edificaciones donde habrá oficinas y donde habrá vivienda, ellos saben que tienen que usar materiales sismorresistentes. La tierra siempre tiembla, siempre hay movimientos telúricos. Durante toda la existencia de la tierra ha existido esos movimientos en las placas tectónicas que bien conocemos. Pero en la vida pasa lo mismo, siempre vamos a tener estas dificultades, estas pruebas. Así que la única forma de tener edificada una vida que resista las crisis, las circunstancias, es una vida fundamentada en lo que Jesús ha dicho. Si mi fundamento de vida está en las emociones, tarde o temprano voy a verme derrumbado, voy a verme destruido, voy a sentirme vulnerado, voy a sentir temor, voy a llenarme de ansiedad, voy a llenarme de angustia, voy a entrar en crisis, mi matrimonio puede entrar en crisis, mi vida personal puede entrar en crisis, mi situación mental, emocional va a entrar en crisis, mis relaciones interpersonales en el medio laboral, académico, donde me desenvuelva, va a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque no tengo un elemento sólido sobre el cual debía edificar mi vida. Y Jesús aquí nos hace una maravillosa oferta. Aquí hay un cimiento, lo que Dios dice. Lo que Dios dice es tan poderoso que antes de que existiera algo material, su voz hizo que existiera. Empezó diciendo Dios, sea la luz. Y cuando Dios habla, lo que habla es poderoso para que existan las cosas. Pero cuando Dios dijo, el que cree en mí, en la persona de Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna, entonces ese es mi fundamento y mi seguridad. Tengo la vida eterna porque Jesús dijo que yo la tendría si creo en Él. He creído en Él, por lo tanto tengo la vida eterna. Y ese es el fundamento, mi fe en Cristo, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él dijo y porque estoy seguro de que Él no ha mentido, no mentirá. Y eso es mi firmeza, esa es mi seguridad, ese es el cimiento de mi seguridad. Como puedes ver, no depende de mis obras, no depende de mis emociones, depende de mi confianza absoluta, mi fe en lo que Él dijo. Y ahí está el cimiento de la seguridad de nuestra salvación. Mis amados discípulos, nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.